Hola, buenos días, bienvenidos a todos. Bueno, ahora pasamos a una parte que 4 empresas muy significativas nos van a explicar su labor de parte de RSC con turismo, van a explicarnos un poco por qué apuestan por que el turismo sea para todos y accesible para las personas que lo necesiten. Como sabéis, en España el turismo es el 11% del PIB, es uno de los motores de la economía española. Y desde el punto de vista egoísmo de las empresas pueden querer que todo el mundo participe en ello para crear valor, pero ellos también lo hacen por el sentido que tienen una labor muy seria de RSC y saben que la RSC no solo es una venderse a la sociedad, es también ayudar a que la sociedad vaya bien, mejore y todos tengamos derechos a lo mismo. Las 4 personas que tenemos aquí son de empresas, como os he dicho, muy significativos. Vamos a empezar con Angelina Mock. Los currículos que tienen son impresionantes. Ella es coordinador global de los programas externos de RSC de Amadeus. Como sabéis, Amadeus es un poco, bueno, lo explicaría mejor, pero sabéis que es como la parte informática de todos los viajes, gestionan, insisto que lo explicaría mucho mejor, pero que ellos apuesten por la RSC y por la gente con discapacidad que necesita las herramientas para poder disfrutar del turismo y tener los mismos derechos que todos los demás, es muy importante. También siempre ha estado en Amadeus, ha estado en comunicación, pero sobre todo ahora mismo RSC. Si queréis, Vodafone, pues en Vodafone tenemos a José Manuel Sedes, que antes estaba en Enresa como departamento de calidad y es muy consciente de lo que pueden hacer empresas como Vodafone, que todo el mundo tiene un teléfono y todo el mundo necesita que esta empresa apueste por las personas que lo necesitan. También nos va a explicar y participar en el debate. Emilio García de Talgo es ingeniero, es un experto en automóvil también, aunque también tenemos al presidente de Ford. Como veis, los 4 tienen mucho peso. Entonces, si queréis, no me enrollo más y vamos a empezar con el debate con ellos, que son los que interesa que digan. Quería preguntar cómo es que Amadeus ha metido esta política de incorporación social, ha apostado por la discapacidad y el acceso universal para todos. Bueno, hay 2 razones que nos impulsan desde Amadeus. En primer lugar, la naturaleza misma de nuestra actividad y, por otra parte, por supuesto, el compromiso social que tenemos para utilizar nuestros puntos fuertes para mejorar las condiciones de colectivos que nos rodean, que son parte de nuestra sociedad y que pueden beneficiarse de esos avances que podemos aportar. Volviendo por un momento en lo que es la actividad que llevamos a cabo, como bien ha explicado, Amadeus es un proveedor de soluciones avanzadas tecnológicas al sector de viajes a nivel mundial, lo cual quiere decir que cuando hacemos una reserva online o cuando hacemos una reserva a través de una agencia de viaje o cuando hacemos check-in, cuando compramos un viaje a través de una aerolínea, la tecnología que utilizan detrás está Amadeus. Utilizan tecnología Amadeus para poder satisfacer las necesidades del viajero. Por lo tanto, dentro de nuestra actividad, nuestro primer empeño para poder conseguir ese objetivo, de esas soluciones que sean relevantes, es entender cuáles son las necesidades de los viajeros. Los viajeros hay de todos tipos, hay los que viajan por trabajo, los que viajan por ocio, y en ese empeño llegamos al tema de accesibilidad. Para nosotros accesibilidad lo entendemos de una manera muy amplia. Si piensas que casi todos en algún momento de nuestra vida tendremos o viviremos con algún tipo de discapacidad, hablamos. ¿Y qué quiere decir eso? Incluyo los que tienen discapacidad de manera natural, por accidente o adquirido, de manera temporal, pero además hay un colectivo mucho más grande que cada vez tiene más relevancia, que es el viajero senior, las personas de avanzada edad, y ahí nos incluimos a todos. En algún momento llegaremos ahí y tendremos. Exactamente. Entonces, si miras discapacidad en ese punto muy amplio, para una empresa como Amadeus es muy interesante
pensar cuáles son las necesidades, cuáles son las tendencias, cuáles son las necesidades de ahora y las que vienen, y ir desarrollando las soluciones que puedan satisfacer sus necesidades para que proveedores como aerolíneas, hoteles, empresas de ferrocarril o canal de venta como agencias de viajes o portales de viajes online pueda servir al viajero. Entonces, por una parte, realmente el tema de accesibilidad nos interesa por la misma naturaleza del trabajo que hacemos. Necesitamos entender cuáles son esas necesidades y vemos que es una necesidad, es un colectivo significante, por una parte. Y por otra parte, como una empresa global que tiene una presencia en casi todo el mundo, más de 100 mercados, vemos necesidades que Amadeus puede responder utilizando sus fuerzas. Entonces, el tema de accesibilidad lo abordamos mirándolo de las dos partes como una manera de utilizar lo que sabemos hacer bien, esa tecnología, ese conocimiento, ese entendimiento del proceso de venta de viaje, ¿vale? Cómo utilizar eso y aplicarlo de tal manera para satisfacer las necesidades del colectivo de las personas discapacitadas, además de los demás tipos de viajeros. Es interesante que un gigante, una empresa gigante como vosotros, intente adelantarse a conocer las necesidades que va a tener las empresas para cubrirlo y la gente que tiene a veces no llega hasta ellos. Fenomenal. Pues ahora hablamos con Vodafone. José Manuel Sedes es el gurú de RSC en esa empresa. Entonces, un poco, si nos puedes contar cómo ha sido la evolución de las políticas de RSC en Vodafone. Bueno, nosotros empezamos con los temas de RSC de una forma formal, valga la redundancia, en el año 2001 aproximadamente. Se estableció una estrategia de responsabilidad corporativa para la compañía y nuestra visión en ese enfoque era que queríamos utilizar y aprovechar el potencial de nuestra tecnología, de nuestros productos y de nuestros servicios para, de alguna otra manera, hacer sociedades o contribuir a hacer sociedades más sostenibles y, al mismo tiempo, mejorar la calidad de vida de las personas. Esa es, digamos, la visión de esa estrategia. Y en esa línea, y respondiendo a esa visión, establecimos como dos grandes líneas de actuación en lo que era la responsabilidad corporativa. Por un lado, todo lo que tenía que ver con actuar internamente de una forma ética y responsable en las relaciones con nuestros clientes, las relaciones con los empleados, con los proveedores, con el medio ambiente, etc. Y luego, otra segunda línea que yo creo que es la clave para la jornada de hoy, y es el desarrollo de productos y de servicios que sirvan para generar sociedades sostenibles. Y ahí teníamos dos grandes apartados. Por un lado, lo que llamamos nosotros los productos y servicios para el desarrollo sostenible. No es objeto de esta reunión, pero es cómo nuestros productos y nuestros servicios ayudan a otros sectores a disminuir su contribución al cambio climático. Y la otra parte, que sí que toca aquí de lleno, es cómo nuestros productos y nuestros servicios pueden ayudar a colectivos con necesidades especiales, por un lado, eliminando barreras que la propia tecnología pueda crear y, por otro lado, aprovechando la tecnología para disminuir otras barreras que se puedan tener. En toda esta labor que venimos trabajando durante todos estos años, yo creo que hay una clave fundamental, que es la colaboración que hemos tenido para desarrollar esos productos y esos servicios de las entidades del tercer sector, representantes de los distintos colectivos con necesidades especiales. Ellos han sido los que nos han dado las necesidades que tenían, han identificado esas necesidades, nos las han puesto encima de la mesa. Nosotros somos expertos en telecomunicaciones, pero no somos, por ejemplo, expertos en temas de discapacidad. Entonces, esa labor conjunta creo que ha sido clave. Allá por el año 2004, nosotros como compañía lo que nos dedicábamos era, por ejemplo, a desarrollar aplicaciones para hacer accesible la comunicación para personas con necesidades especiales. Por ejemplo, en aquella época pues, hablábamos de lectores de pantalla, etcétera. Y lo hacíamos porque en aquella época los fabricantes de los dispositivos no incorporaban los criterios de accesibilidad o aplicaciones de accesibilidad dentro del propio dispositivo. Hoy, afortunadamente, la mayor parte de los fabricantes ya incorporan una funcionalidad que es accesibilidad, y eso, desde el punto de vista de un operador, pues lo que ha hecho es que nos hayamos dirigido a otro tipo de actividades a desarrollar. Por un lado, estamos
lanzando productos de terminales pues con teclas grandes o con pantallas grandes, como por ejemplo, como estaba comentando ahora Angélica, pues, no sé, pues para personas mayores, pues para ellos es mucho más sencillo un teléfono que tenga un teclado grande que un teclado táctil, es mucho más sencillo para ellos. O que tenga un botón de emergencia por detrás, por ejemplo, para una situación crítica. Entonces, estamos desarrollando ese tipo de productos, por un lado, y luego, por otra parte, estamos desarrollando también servicios de teleasistencia móvil, también en la línea de personas mayores, para que no tengan que recibir el servicio de teleasistencia nada más en su casa, sino que puedan salir a cualquier sitio. Esto ha ido cambiando y nosotros lo que hemos querido también es que las plataformas sobre las cuales nos comunicamos con nuestros clientes y nos relacionamos con nuestros clientes también sean accesibles. Entonces, una de las primeras cosas que tuvimos que hacer fue nuestra web accesible. Tenemos la certificación AA para toda la web, incluida tanto la parte pública como la parte relacional de lo que llamamos nosotros la tienda online, por un lado, y todo lo que tiene que ver con la relación, la parte privada de cliente. Y por supuesto también nuestras tiendas. Ahí fuimos pioneros en el año 2010 en fuimos la primera empresa que tenía una red comercial de tiendas accesibles. Este proyecto lo desarrollamos con los colectivos del tercer sector, que nos ayudaron a identificar cuáles eran todas las carencias que tenían nuestras tiendas. Nos llevó su tiempo, tuvimos que cambiar muchos criterios que muchas veces nos venían impuestos por nuestra matriz y de alguna otra manera eso nos permitió ir definiendo las nuevas funcionalidades que tenían que tener las tiendas. Y en este caso también un elemento muy importante fue formar a nuestros comerciales de tienda en el trato a las personas con necesidades especiales. Eso fue otro de los elementos que se pueden destacar dentro de todo el proceso. Y también quisiera aquí comentar las actividades que hace nuestra fundación, que está especializada en desarrollar soluciones tanto para la accesibilidad como para eliminar barreras. Y en este caso, por ejemplo, tienen alrededor de unas 40 aplicaciones que han desarrollado accesibles, como por ejemplo una aplicación para hacer audiodescripción de una proyección o de un evento, como por ejemplo puede ser una ópera, o por ejemplo el Medicamento Accesible Plus, que lo que hace es que te lee a través del código de barras el prospecto y al mismo tiempo, por ejemplo, te dice cuántas farmacias hay cercanas a donde tú estás en esos momentos, ¿no? Y luego también quiero destacar la labor que hacen ellos en cuanto a la formación e integración de personas con discapacidad. Se forman a las personas en las tecnologías de la información y la comunicación para fomentar su empleabilidad. El año pasado hemos formado a más de 3.500 personas y se han incorporado al mundo laboral más de 270 personas de ese conjunto. Y luego, por supuesto, también fomentamos el ocio accesible, es decir, ya que estamos en un congreso que es de turismo y desde tecnología, también desde nuestra fundación se fomenta ese ocio accesible, que puede ser desde el teatro, que puede ser un cine o cualquier tipo de actividades. Entonces, resumiendo, mensaje importante, la tecnología tiene que estar para ayudar a disminuir las barreras y para solucionar otras barreras que haya creadas, y en este caso es crítico la ayuda, la colaboración con las entidades del tercer sector. Muy bien, pues desde luego si todos viajamos en avión, o muchas veces viajamos en avión, usamos el teléfono, desde luego el tren también lo usamos mucho. Emilio García, como os he dicho, es director de proyectos de innovación, entonces queríamos preguntar un poco cómo incorporar la accesibilidad en los proyectos de este otro gigante que está algo. Pues sí, ya hace algunos años que estamos trabajando en la incorporación de la accesibilidad a nuestros productos que, bueno, como sabéis, son trenes. Básicamente nosotros le llamamos material rodante. Y bueno, la forma en que pensamos de introducirla es de una manera ordenada. Es cierto que el tren Talgo en sí ya lleva implícito una accesibilidad propia, ya que no usa escalones dentro del vehículo para acceder de la plataforma o del andén al propio vehículo. Pero bueno, quisimos tratar o abordar el problema de accesibilidad universal pues de una forma mucho más seria, ¿no? Pues lo primero que hicimos dentro del plan tecnológico que hacemos nosotros cada 5 años, tenemos ahora 5 líneas de innovación claves, y una de esas líneas, ese pentágono de innovación y de desarrollo que tiene Talgo,
pues una de las líneas tiene el nombre de accesibilidad, otra tiene medio ambiente, otros proyectos con cliente y otros proyectos propios tecnológicos asociados al tren. Entonces, lo primero que hicimos fue ponerle una línea estratégica dentro del plan tecnológico y a partir de ahí empezamos a estructurar todas las líneas en las que podíamos trabajar. De ahí salieron muchos proyectos, de hecho un acuerdo con la Fundación 11, que luego hablaré del proyecto y de los posibles proyectos que llevamos entre manos. Y luego también a la hora de desarrollar los productos, pues hacer un plan de accesibilidad universal ad hoc para cada vehículo, para cada tren que vayamos a desarrollar, sea tren de alta velocidad o sea tren de cercanías. Este plan de accesibilidad universal que hacemos para cada vehículo, lo que intentamos es siempre respetar los derechos de cualquier pasajero para que tenga una movilidad autónoma dentro del vehículo. Pensar que un tren de alta velocidad suele tener 200 metros en el que el viajero tiene la libertad de moverse o debería de tener la libertad de moverse a lo largo de todo el vehículo y poder acceder a cualquier servicio o cualquier zona que él quiera moverse, ¿no? Con lo cual tenemos que asegurar, por ejemplo, que las puertas sean lo suficientemente amplias para que las personas en silla de ruedas puedan pasar, que no hayan escalones para que las personas con carritos con niños o bastones o mayores puedan acceder. Temas de salidas de emergencia, temas de información, la señalética, etcétera. Todo eso queda plasmado en ese plan universal de accesibilidad del tren y que deben de estar los diseños posteriores dentro del vehículo adecuados a ese plan de accesibilidad. Es cierto que en el entorno ferroviario hay una serie de impedimentos físicos porque no nos podemos salir fuera de un espacio que tenemos delimitado y eso nos ocasiona ciertamente algunos problemas. En cualquier caso, yo siempre digo que en el sistema ferroviario está el material rodante del tren, pero que todo es un sistema interrelacionado y que evidentemente la accesibilidad la podemos trabajar los fabricantes de material rodante, pero siempre nos tenemos que comunicar con el entorno. El entorno más directo, por ejemplo, son las estaciones. Siempre tiene que haber no sirve de nada que nosotros aseguremos una accesibilidad exclusiva para el tren cuando la persona que entra a una estación no consigue llegar al tren a tiempo, no consigue acceder de forma tranquila ni confortable ni nada de esos temas. Bueno, es un camino que nosotros diseñamos, yo creo que está dando sus resultados y bueno, en algunos proyectos ya nos están felicitando. Bueno, pues si todos utilizamos a estas empresas, ¿no se me oye o se me oye? Ahora no. No se me oye. Ahora sí. José Manuel Machado es el presidente de Ford España y queríamos preguntarle, ustedes han apostado, han hecho muchas acciones de responsabilidad social en torno a la discapacidad, entonces un poco ¿por qué? ¿Y cómo es que se han volcado tanto? Bueno, para entender lo que hacemos en España, primero hay que empezar entendiendo que nuestra compañía desde sus inicios, cuando Henry Ford, el presidente, hace ya más de 100 años la creó, una de las frases lapidarias que él tenía es que un negocio que solo piensa en ganar dinero no es un buen negocio. Y bueno, la compañía siempre ha estado muy activo, la compañía americana siempre ha estado muy activo en todo lo que es responsabilidad social, corporativa, empresarial. Tuve la oportunidad en los años 90, cuando estuve en México, de ver un programa precioso que había en México, que nos dedicábamos allí a construir escuelas. Es un programa que lleva 30 años ya, y en los 4 años que yo estuve allá, pude vivirlo de cerca y darle un impulso. Y para que os hagáis una idea, en México uno de los problemas es la educación. Ford hacía escuelas para niños y sigue haciendo escuelas para primaria y para secundaria. Y bueno, en el tiempo que yo estuve construimos 20 escuelas, ya van más de 200 escuelas y todos los años hay cerca de 150.000 personas que estudian en escuelas de Ford. O sea, al final, de alguna manera, nosotros hemos sido muy activos en ese campo en México. Cuando llegué a España, en el año 2000, en el año 2001, aquí, claro, lógicamente nosotros crear escuelas no tenía mucho sentido porque ya tenemos
el Estado que cubre un montón de esas necesidades, cuando hay otros países que es más complicado. Entonces aquí empezamos a dar vueltas en qué podríamos centrarnos, respetando el principio de la compañía de que tenemos que hacer algo más que no solo pues, pagar impuestos, generar empleo y lo que es absolutamente básico que debe hacer cualquier empresario, ¿no? Entonces, dentro de estas actividades empezamos a trabajar en temas, lo que llamamos los 24 horas solidarias, donde a través en ese programa pues, hemos ya premiado 128 proyectos, de esos 128 proyectos llevamos ya 12 ediciones, todos los años nos reunimos, elaboramos, estudiamos y analizamos cuáles son los proyectos que tenemos que apoyar, y son proyectos como muy variopintos, pero la verdad es que eso nos tenía un poco distraídos, porque estábamos ayudando de repente a ONGs que estaban haciendo labor humanitaria en África, como podíamos estar ayudando a las ONGs que a lo mejor se dedican aquí en Madrid a hacer que la vida de los niños en los hospitales sea más agradable, ¿no? Bueno, nos metíamos en ese tipo de cosas, pero decidimos que teníamos que hacer algo mucho más serio y escogimos, igual que en México habíamos escogido el mundo de las escuelas, aquí decidimos centrarnos en el mundo de la discapacidad. Entonces, tenemos un gran socio que es la ONCE. Con la ONCE empezamos en el año 2000 a tener empresas conjuntas. Actualmente tenemos 2 empresas en Valencia, donde está nuestra fábrica, una Famova que tiene 51 empleados y otra que es el MV que tiene 900 y pico empleados. Pero lo interesante de estas empresas es que, bueno, el 80 y tantos por ciento, 85, 87% es gente con discapacidad, personas con discapacidad. Pero lo más interesante es que esta gente compite en igualdad de condiciones contra cualquier otro proveedor que nos haga cualquier servicio. Son empresas compartidas, con propiedad de Ford y propiedad de la ONCE. Pero lo bueno de esto es que es una historia de éxito rotundo. Empezamos con FMV, o Famova, como lo llamamos entre nosotros, que eran 49 personas y ahora son 51, pero luego creamos la otra compañía y en los últimos 2 años hemos contratado a 400 personas, ¿no? Estas empresas están dentro de lo que es el balance de la ONCE, porque la ONCE es la que juega un papel primordial ahí, pero nos ayudó a empezar a entender, acercarnos al mundo de las personas que tienen discapacidad y a entender hacer las cosas de otra forma. Y lo último que hemos hecho es el programa que creamos hace 4 o 5 años, que llamamos FOR-RSE. Y este programa de FOR-RSE es un programa en el cual no solo estamos nosotros, sino que hemos incorporado a la distribución más de 300 empresas, empleados independientes, que están con nosotros colaborando para hacer proyectos como por ejemplo el Plan Adapta, que son los coches que cuando se sale de aquí se ve, donde damos la opción de que una persona con discapacidad pueda probar un coche antes de comprarlo, un coche adaptado, como pasaría para cualquier persona normal, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que estamos muy orgullosos de haber escogido este campo. Podríamos haber escogido cualquier otro, pero decidimos centrarnos en el territorio de las personas que tienen discapacidades y ahí vamos, y avanzando, ¿no? Y siempre de la mano de la ONCE, porque la verdad que ha sido un poco nuestro mentor y guía en todo este proceso, ¿no? Porque nosotros la verdad que no sabíamos tanto como hemos ido descubriendo en los últimos 15 años. No, claro, está claro que para ayudar a alguien tienes que contar con la información que te dan los que trabajan con ellos, está clarísimo. De hecho, Angélica, tú como responsable de RSC tienes mucha información. Antes nos está hablando de los servicios específicos que habéis sacado para estos colectivos. Entonces la pregunta es, ¿has visto que se ha incrementado? ¿Cómo lees o cómo valoras este incremento de peticiones o servicios o que se usen? La respuesta es sí. Desde luego que vemos un crecimiento y desde varias partes, otra vez, por ejemplo, directamente tenemos organizaciones o asociaciones que se nos acercan y nos piden trabajar con ellos para poder impulsar más accesibilidad dentro de lo que es el proceso del viaje antes de que el viajero salga, durante el viaje y al acabar su viaje. O sea, todo lo de buscar, quiero viajar, quiero ir a tal destino, qué posibilidades tengo, qué precio, qué día, hasta llegar en la facturación, ir a su viaje, a la vuelta, al cerrar el viaje. Entonces, todo ese proceso, vemos que asociaciones, por ejemplo, este año hemos llegado a un acuerdo con la Fundación ONCE, precisamente para trabajar con ellos y L'Union, para indagar más en esa forma y juntar nuestras fuerzas,
todo lo que ellos conocen, toda la materia que tienen en cuanto al tema de accesibilidad, nuestra capacidad tecnológica y nuestra posición en el mundo de los viajes, y a ver cómo podemos unir esto para dar más pasos adelante. Eso de manera directa. De manera indirecta también empezamos a ver normativa que empuja el tema de accesibilidad por una simple razón, porque es un derecho de las personas para tener acceso a la información importante, esencial, que toque al viaje que van a hacer. Necesitan saber dónde va, cuándo llega, qué servicios tiene, cómo van a satisfacer sus necesidades. Igual como una persona sin discapacidad, los demás también tienen ese mismo derecho. En cuanto a normativa, uno que puedo citar es uno reciente, bueno, creo que el deadline, el fecha tope para cumplir es el diciembre de 2015 del Departamento de Transporte de Estados Unidos, donde requiere a las empresas que venden servicios de viajes en suelo estadounidense para viajes desde Estados Unidos o hacia Estados Unidos, que tengan user interfaces, interfaces de usuarios, website, dispositivos móviles, kioscos en el aeropuerto que sean accesibles, por ejemplo. Entonces, ese requerimiento no viene directamente a una empresa como Amadeus, porque nosotros somos la tecnología detrás de estos proveedores, pero Amadeus ha tomado ese reto y en vez de solo desarrollar tecnología que permiten a estas empresas luego customizar el usuario, la parte delantera de su website, lo que ve el viajero, hemos tomado la decisión de hacer ese desarrollo completo. Por ejemplo, hemos empezado y está acabado ya en el motor de reservas online, Internet Booking Engine, de Amadeus, que se llama eRetail, que actualmente lo utiliza más de 100 aerolíneas a nivel mundial, grandes y pequeños. Entonces, el impacto de la aportación que Amadeus puede traer es muy grande, pero aún ahí hay un reto, porque desarrollamos la plataforma en sí, lo que es el motor de reservas online, que luego utilizarán, por ejemplo, las aerolíneas, lo customizarán según sus estrategias de negocio y lo que quieren que vea el cliente final, el viajero, y entonces tenemos que trabajar con ellos. No es suficiente que desarrollamos esa tecnología, sino trabajar con ellos, aportarles las guías, el conocimiento, hacemos talleres con ellos para que entiendan cómo pueden utilizar lo que hemos programado, ese código, toda esa plataforma, de tal modo que esa funcionalidad puede ser activado para el usuario final. Entonces, es un trabajo de colaboración. Y la tercera fuente en la que vemos interés también es, evidentemente, desde las instituciones. Vemos desde la misma Comisión Europea, con el derecho de los pasajeros, con movilidad reducido. Entonces, empezamos a ver, pero todo esto juntos nos hace todavía más pensar, aunque ahora no todos los países lo exigen, las normativas están ahí, ya empiezan a moverse. Entonces, una empresa como Amadeus lo vemos muy interesante empezar a desarrollar esa tecnología necesaria para que empiecen a adoptarlo los proveedores y el canal de venta, para que cuando ese momento llegue estemos todos preparados. Claro, es que como sois globales, si estáis en el esqueleto, mejor cambiarlo desde dentro antes de que obliguen a una extremidad a hacer algo. Exacto. Fenomenal. Y además, antes he escuchado en las otras sesiones anteriores temas muy interesantes de aplicaciones, de servicios de turísticos que permiten a personas con discapacidad experimentarlo mejor. Pero hay dos cosas que nosotros preguntamos. Una cosa está el servicio ya en el destino. Pero cuando yo compro el viaje, ¿cómo sé yo que estos servicios existen? ¿Cómo sé yo que al aeropuerto donde voy tiene servicios accesibles o el tren que voy a coger tiene servicios accesibles? Esa información existe con los proveedores,
con las empresas que gestionan esa infraestructura. Pero en el proceso de compra, y eso lo digo con conocimiento de causa, porque Amadeus es es la más grande distribuidor de servicios de viaje. Y si esa información puede estar incorporado ahí, entonces podemos decir que el viajero con discapacidad parte de las mismas condiciones como cualquier otro viaje. Sabe, compro un billete, voy a este destino, cuesta esto, ese es el horario, ese es mi vuelo, pero es que además donde llego, esos son los servicios que puedo encontrar, y si además quiero llegar a Barajas, si quiero conectar, a coger un tren para adentrarme más en el país, o ir a Sevilla o Valencia, veo esa información, entonces recopilar esa información dentro. Entonces, esas son las cosas que vemos, que nos hacen pensar, pero no podemos hacerlo solo, requiere de una colaboración, desde proveedores de tecnología, las empresas que venden los servicios, los proveedores de servicios mismos, los que gestionan la infraestructura, para que podamos también tener todo esto en un sitio que cuando el viajero empieza a hacer la reserva, que hoy en día incluso la gente con discapacidad tiene esos ingresos, tiene esos trabajos, viajan, quieren seguir viajando cuando se hacen mayor y quieren hacerlo de manera autónoma, sin tener que ir a una agencia de viajes para conseguir esa información. Si yo me voy online, me gustaría poder ver todo esto aglutinado o de la misma manera que cualquier otro viajero que va a hacer reservar su viaje y tiene toda la información esencial que necesita sobre el viaje. No, es básico saber con qué te vas a encontrar y si va a haber una barrera que a lo mejor alguien puede superarla pero alguien no, entonces tiene que saber si existe o no existe, está claro que es y ahí es donde hay una oportunidad y mucho trabajo que hacer, vemos. Trabajo en equipo con muchos jugadores. José Manuel, una pregunta sobre Vodafone. Perdonad que como ha habido retraso, el presidente de Ford se va a tener que ir ya. Y solamente te quiero preguntarte dos cosas rápidamente. ¿De qué es lo que más te sientes orgulloso de estas políticas, de los dos programas que habéis tenido? Perdonar que es que ha sido culpa del retraso, que tenía problemas de agenda. Tengo que salir en 5 minutos y por eso le decía que tenía que salir a menos cuarto. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de los programas estrellas estos que tenemos, por ejemplo, que como llamamos ForAdapta, porque al haber creado esta entidad que llamamos Ford RSE, en la cual intervienen nuestros concesionarios, estamos llegando mucho más lejos de lo que hacíamos antes. Los concesionarios nuestros han adquirido el compromiso que para el año 2016 todas las instalaciones serán accesibles y tendrán personal preparado, bueno, eso ya lo tienen, para poder orientar a la gente cuando se acerca a una concesión para o bien comprar un vehículo o necesita mantenimiento, lo que sea. Entonces estamos bastante contentos de ese programa porque hemos salido de lo que es el entorno de Ford y hemos llegado mucho más lejos. En ese mundo de concesionarios trabajan 10.000 personas, entonces todo eso se pone un poco al servicio de la gente con discapacidad. Pero la verdad que esto sigue avanzando. O sea, cuando hablamos del automóvil, que el automóvil en principio es un producto que resuelve las necesidades de las personas, bien para desplazarse, bien para mover mercancías, esto está variando una barbaridad. Nosotros ahora decimos que ya no hacemos coches, sino que somos la solución a los problemas de las personas, porque es que no sabemos muy bien cómo vamos a acabar. Ahora estamos con lo que llamamos el Smart Mobility o el movimiento inteligente y estamos probando proyectos en todos sitios para ver cómo la gente, de alguna manera, utilizará el coche en el futuro, porque va a cambiar una barbaridad como lo hacemos ahora, desde el car sharing a todo lo que está pasando. Entonces, se nos están abriendo unos mundos en los cuales antes no estábamos, o por ejemplo, cuando hablamos, todos damos por hecho que para finales de esta década la conducción autónoma será un hecho, lo cual abre la posibilidad de que los vehículos puedan ser, si hoy ya facilitan mucho la accesibilidad a las personas, pues el día de mañana todavía mucho más. Y estamos embarcados en eso. Yo recuerdo hace unos años cuando hacíamos que nuestros coches pues, te ayudaran desde aparcar hasta frenar si hay un elemento, un obstáculo en la ciudad, los cambios de carril, todo ese tipo de cosas que hace 4 o 5 años parecían como muy vanguardistas, tan estándar en los coches a precios ridículos, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo el vehículo está evolucionando muchísimo y está ocupando un espacio donde antes no estaba
Y de hecho el producto empieza a ser casi más una herramienta que ninguna otra cosa de cara a resolver los problemas de las personas. Creo que a nosotros el haber entrado como entramos hace unos años, a intentar conocer más a fondo los problemas de las personas, acercándonos al colectivo de las personas con discapacidad, pues también nos ha ayudado mucho a ser muy pioneros en todo lo que va ligado con lo que es conducción autónoma y seguir evolucionando ahí. O sea, creo que está mucho por escribir y como compañía, la verdad, pues yo como empleado de la compañía me siento muy orgulloso de haber entrado en este campo y de haberlo hecho con una institución como la ONCE y seguir aprendiendo y avanzando, porque de todo tienes, ojalá te puedas siempre asociar a gente que lleva muchos más años que tú en estos campos para que tú te puedas enriquecer de lo que ellos han hecho. Pues gracias y disculparme el retraso, pero bueno, que me tenga que ir, pero disculpadme vosotros que no puedo oír vuestra parte, pero se me ha complicado el día, ¿no? Pues gracias. Pues pasamos a otro José Manuel entonces, para que se note menos. José Manuel, en cada Vodafone, ¿cómo habéis visto en la rentabilidad de la empresa? Gracias. ¿Cómo influye, cómo ha beneficiado el apostar por estos nuevos instrumentos, cambios en las terminales? ¿Cómo la rentabilidad de la empresa afecta, o sea, beneficia aparte a la sociedad, claro? Sí, bueno, cuando una compañía decide implantar una estrategia de responsabilidad corporativa, yo creo que tiene dos formas de llegar a esto del mundo de la responsabilidad corporativa y luego los diversos ámbitos de ella, incluida el tema de la accesibilidad, ¿no? Una es llegar de forma reactiva, es decir, porque tus competidores lo estén haciendo, porque te has quedado fuera de juego por cualquier causa con relación al mercado, o de forma proactiva. Y obviamente el mejor camino es llegar de forma proactiva. Y de forma proactiva significa convencimiento de que tienes que hacer determinadas cosas porque son buenas, porque son necesarias para la sociedad. Entonces, yo recuerdo que cuando empezábamos a trabajar con estos proyectos orientados a desarrollar productos y servicios para personas con discapacidad, os estoy hablando, como os decía antes, del año 2004, etcétera, pues los desarrollamos, no hicimos un business case como tal, los desarrollamos en colaboración con ONCE, con colaboración con otras organizaciones y al cabo de poco tiempo, al estar en una multinacional, las demás operadoras del grupo nos decían, oye, ¿y vosotros cómo habéis hecho el business case para que os salga esto? Digo, pues que no hemos hecho business case, sencillamente lo hemos hecho porque creemos en ello y creemos que lo teníamos que hacer. Dicho lo cual, sí que somos conscientes, después de todos estos años, ya más de 10 años trabajando en este campo concreto dentro de la estrategia, sí que hemos observado una serie de, no sé si llamarla de rentabilidades, beneficios, etcétera, pero que yo diría de dos tipos. Por un lado, sí que nos ha permitido, con herramientas que existen en el mercado, analizar el valor compartido que se genera tanto para la sociedad como para la propia empresa. José Manuel Machado sé que se iba ahora a una reunión precisamente en nuestra sede donde se habla mucho en esas reuniones del concepto de valor compartido y cómo se mide el valor compartido, ¿no? Y hemos hecho ese análisis para algunos de los productos que no lo habíamos hecho inicialmente y desde luego sale que sí que hay un elemento económico rentable también para la compañía, además del evidente beneficio social para los colectivos a los que van dirigidos este tipo de soluciones. Y además yo diría que hay otro elemento importante que es la reputación, que es un activo absolutamente intangible, algunos son capaces de monetizarlo, pero que esa rentabilidad medida en forma de reputación lo que nos ha permitido y lo que nos permite es tener muy buenas relaciones con las entidades del tercer sector. Por un lado, por ejemplo, Fundación ONCE es patrono de la Fundación Vodafone España y al mismo tiempo somos capaces de tener muy buenas relaciones, por ejemplo, también con las administraciones. ¿Por qué? Porque el hecho de que seas una empresa o que te perciban como una empresa que se preocupa por los retos sociales a los cuales se está enfrentando la sociedad, pues te ayuda, en cierto modo, a esos procesos comerciales que luego vienen asociados posteriormente. Y hay otro elemento también importante que es la innovación. Creo que lo comentaba yo antes al principio. El hecho de esa relación con la ONCE, con su fundación, etcétera, nos ha permitido identificar necesidades de productos y servicios que a nosotros no se nos habían ocurrido.
Y sin embargo ellos nos ponían encima de la mesa una necesidad y eso al mismo tiempo hace que nosotros desarrollemos la innovación dentro de nuestro campo. De hecho, creo que era de Sanjan, unas mesas de debate sobre RSC y empresas, gente de Repsol, gente de BTS, y te decían eso, lo que has dicho de monitorizar, que cada vez más las empresas se dan cuenta de que ya RSC no es, como puede parecer, vender la imagen magnífica de la empresa, que buenos somos, sino que eso repercute mucho en ventas. Mucha gente cuando va a comprar ropa depende de si hacen en cierto país o en otro. Ya sabéis, los fondos de inversión de miles de países. O sea, parece que no, pero hay muchos fondos de inversión que meten dinero en estas empresas que en sus propios estatutos tienen que o tienen políticas de RSC, apuestan por la sociedad o directamente ni entran. Y entre una que lo hace y una que sí lo hace, van a meter dinero ahí, con lo cual ayuda a la sociedad, pero obviamente también ayuda a las empresas, que eso es bueno para todos, eso está clarísimo. Quería preguntarte a Emilio un tema del guiado de interiores, el proyecto aquel, para que nos lo expliques los que no conozcan, y si que es un poco una luz a seguir en el camino de otras empresas, o si habéis visto que algunos son que os copien, pero que habéis marcado un poco el camino a seguir. Sí. Sí, he comentado en la primera pregunta que bueno, el tema de la accesibilidad en los trenes estaba estudiando desde el punto de vista de espacio, de accesibilidad en escalones o no, de dimensiones de puertas. Era como un estudio de accesibilidad muy nuestro, por decirlo así. Ya hace unos años firmamos un acuerdo con la Fundación 11, ahí empecé a conocer realmente las necesidades de las personas con movilidad reducida y ahí empezaron a surgir pues, ciertas cuestiones que necesitaban pues, ser respondidas y a partir de ahí empezaron a salir pues, un plan, un camino de proyectos en el que mejorara la accesibilidad de los pasajeros en cualquier condición dentro de los trenes, ¿no? Ciertamente, pues estamos en una sociedad de la información, del conocimiento, de tecnologías y las soluciones y las necesidades de esos pasajeros de movilidad reducida pasaba por la incorporación de tecnologías. Allí se ocurrió en el equipo de proyectos que trabajamos con 11, Tecnosite, se nos ocurrió pues, un proyecto al que le llamamos el tren en tu móvil, un proyecto que disfrutamos muchísimo porque nos dimos cuenta que a veces los fabricantes, los fabricantes de trenes, nos encerramos en nuestros propios proyectos y no vemos las necesidades, que al final lo que tenemos que hacer es responder a las necesidades y asegurar que esas necesidades son respondidas en cualquier situación. Bueno, iniciamos el proyecto en Tren en tu móvil, que se finalizó, además tuvo un premio Discanep aquí, y la verdad, pues para lo que no os conozcáis, es una aplicación en la que tú la tienes en tu smartphone y cuando entras en el tren Talgo, pues enseguida empiezas a recibir mucha información dentro de lo que hay en el vehículo, ¿no? Si, por ejemplo, si está el baño ocupado, dónde está la cafetería, las paradas, el tiempo de parada, la velocidad del tren, cuánto falta por llegar, en fin, una serie de temas que parecen obvios para una parte de la población y para otras no parece tan obvio. La verdad es que yo creo que es el camino, insisto, todos tenemos derecho a ser autónomos en cuanto se refiere a la movilidad dentro del tren y tenemos que empezar a asegurarlo de esa manera. Hay mucho más que trabajar, ciertamente aquí hay tecnólogos. El siguiente paso, hablabas tú del guiado, el guiado dentro del tren es nuestro siguiente reto, es que una persona que esté en un vehículo pues entre y sepa pues dónde ir, hacia dónde ir, dónde está el baño, es decir, que se le guíe de una manera a través de su smartphone. Hay complicaciones, porque os he comentado que antes las dimensiones del tren están limitadas. Es decir, nosotros no podemos hacer un vehículo que tenga 8 metros de anchura, sino el tren, pues aquí en España andará por los 3 metros
Entonces, por ejemplo, el tema del guiado, pues necesitamos posicionar a la persona dentro del vehículo. Entonces, hoy en día, el posicionamiento de una persona en un lugar tan estricto, pues tiene problemas de errores de medida. Hemos hecho pruebas y casos curiosos como que la persona a la que localiza la situaba fuera del tren, ¿no? Eso pues es un problema, porque sobre todo en temas de seguridad. Imaginaros que hay una emergencia dentro del tren y hay una persona encerrada en un baño y no se puede localizar porque hay errores, ¿no? Es decir, hay una serie de retos que evidentemente nosotros nos basamos con los tecnólogos que nos tienen que facilitar todos esos caminos para que el viaje sea pues lo más confortable, que sea lo más autónomo. Y bueno, pues yo creo que ahí está el reto. Tenemos que trabajar mucho. Yo iba a decir, no me gusta la palabra intoxicar a la gente para que seamos responsables y podamos hacer cada vez esos diseños que todos queremos. Que al final no estemos hablando de accesibilidad universal, no estemos hablando de accesibilidad para personas con movilidad reducida, sino que hablemos de una accesibilidad. Y cuando hablamos de accesibilidad es que todo el mundo puede tener un movimiento autónomo dentro del vehículo. Bueno, lo que está claro es que este proyecto, las ventajas, no, la calidad del servicio crece exponencialmente. Claro, le das una información en línea como con lo tuyo. Es más que necesario, no para solamente un colectivo, es para todo el mundo. Es que curiosamente, pues el servicio, esta aplicación, pues uno de los feedbacks de las pruebas que hemos hecho de consultoría a las personas que lo han utilizado, es que facilita la accesibilidad a todo el mundo. Es decir, es un confort de saber pues dónde está esto, qué menús, qué precios, si tengo un problema llamo para que venga el asistente. Es decir, es un servicio de accesibilidad para todo el mundo. Angélica, y en esta línea, ¿crees que cada vez más se instaura lo que has dicho de tener toda la información cuando hace una reserva alguien online? ¿Crees que eso ya va a ser general? ¿Que es un cambio de una tendencia que se va a generalizar un poco? No vemos la razón por la que no. Paulatinamente, con sus retos, pero ¿por qué no? Simplemente porque, vuelvo a decirlo, mirando al colectivo que tenemos delante, esto cada vez la gente está más conectado, cada vez la gente tiene más recursos, cada vez la gente tiene más ganas de viajar. Hay algunos que no pueden y necesitan optar por métodos más virtuales, pero hay cada vez gente que quiere viajar y vemos el sector de los cruceros, son prueba de ello. Y cada vez más que vamos teniendo poblaciones mayores, busco la palabra correcta, más mayores, más vamos a ver esa necesidad. Entonces, lo vemos como algo evidente que nos va llegando poco a poco y no solo del grupo de las personas de edad avanzada, la gente que vive con discapacidad permanente o adquirido, cada vez se le oye la voz más. Entonces, por un lado u otro, aunque sea por manera de normativa, paulatinamente lo vamos a oír, y por otro, por pura necesidad, petición del mercado. El viajero quiere esos servicios, el viajero lo pide. Nosotros llevamos estudios para ver cómo es el viajero hoy en día, cuáles son sus necesidades, qué es el viajero del futuro, qué tendencias, y hacemos estudios globales. Y esas son las respuestas que estamos recibiendo. Cada vez quiere más conectividad, cada vez tiene más responder a sus... Viajo porque deseo viajar, a veces viajo por trabajo y aunque viajo por trabajo necesito ciertos servicios para poder ejecutar mi viaje. Y si por ocio salgo y ese es un premio, salgo, voy a disfrutar, necesito esa información. Y por otra parte es un derecho. La información esencial que la tenemos todos. Y aparte de un derecho, ya si quieres pasamos a José Manuel y vamos cerrando ya, que tenemos un poco de retraso esta mañana. En línea lo que está diciendo ya, estos factores también es como una bicicleta la empresa, o sea, o pedalea y sigue apostando por este tipo de herramientas y por llegar a la sociedad, o te acabas cayendo y no puedes pedalear, o sea, para moverte que pedalear obviamente te caes. Las empresas, ¿tú crees que el mayor beneficio de apostar por esto, aparte de por no caerte, es porque es
lo que hay que hacer en todos los sentidos, ¿no? Económicamente y socialmente, supongo. Yo creo que es una cuestión de inteligencia nada más, ¿no? Es decir, antes estaba hablando yo del tema de lo de la rentabilidad, etcétera, y aunque tú lo intuyas de que puede tener su beneficio, etcétera, volvemos al tema del convencimiento, pero hay una cuestión importante y es un número. Las personas con discapacidad suponen un 9% aproximadamente de la población española, ¿no? Entonces, aunque solamente lo mirases con el ojo exclusivamente económico, que no debe de ser así, estamos hablando de que si tú no decides trabajar en este campo, estás perdiendo la oportunidad de dirigirte a un 9% de tus potenciales clientes. Con lo cual, aunque solamente apliques un poco de inteligencia, deberías de pensar que es absolutamente necesario, supuesto el caso, repito, de que no te lo creas que es por convencimiento. Eso en primer lugar. Entonces, primero, tienes un mercado importante visto desde ese punto. Pero yo creo que hay otro elemento muy interesante para las compañías y es la capacidad de creación de orgullo de pertenencia de los empleados. Nosotros hacemos encuestas anuales, nosotros le llamamos la People Survey, pero es una encuesta de clima al uso, y entre las preguntas múltiples preguntas que se hacen, unas de ellas se refieren a si consideras que la empresa es una empresa responsable que se preocupa por los retos sociales del país en el que se encuentra, y podemos decir en este caso con orgullo que yo creo que ya no podemos mejorar mucho más, porque la respuesta es el 97% de los encuestados responde que sí. Y os he de decir que en nuestra empresa el ratio de respuesta a la encuesta de clima es del 99,7%, es decir, está votando casi toda la compañía. Por lo tanto, ese es un elemento que para nosotros también es motivador, el hecho de que para los empleados sea un elemento de orgullo que tú trabajes en este campo y te reconozcan como tal. Más a más, también sirve para posicionar, por ejemplo, a nuestra operadora Vodafone España dentro de todo lo que es el conjunto de Vodafone Grupo como una empresa líder, una operadora líder dentro del grupo Vodafone en este terreno. Y es curioso porque muchas veces pensamos que todo lo que viene de fuera es mucho más avanzado, y os puedo decir con orgullo que Vodafone España es el referente dentro del grupo Vodafone en estos campos. Entonces, por ejemplo, cuando antes os decía el tema de la accesibilidad de las tiendas, tuvimos que pedir a la gente que diseña las tiendas desde Newbury, en nuestra sede central, que tenían que cambiar determinados elementos de mobiliario, etcétera, porque no eran suficientemente accesibles y tuvieron que cambiar el diseño. Entonces yo creo que hay una serie de ventajas que al final se traduce todo ello además en que seas percibido como una empresa, entendemos, responsable por el conjunto de la sociedad. Y yo creo que esos son los beneficios, de una forma resumida, que te puedes encontrar, ¿no? Fenomenal, pues muchísimas gracias a los tres y al presidente de Ford, que se ha tenido que ir. Y lo que yo creo que ha quedado claro es que ya no lo hacen estas empresas, por supuesto no, pero incluso otra que puede pensar que la hace por venderse a la sociedad, es lo que hemos dicho antes de la bicicleta, que o pedalean y siguen apostando por estas herramientas o se van a acabar cayendo, porque está claro que es el futuro. Nosotros necesitamos que ellos lo hagan y ellos están dispuestos a hacerlo, primero porque quieren hacerlo y segundo porque no van a tener más remedio para seguir creciendo. Así que nada, muchísimas gracias por haber venido y espero que os haya gustado. Gracias.